Al cierre del pasado curso, con la conferencia de la filósofa Amalia Valcárcel, habían pasado por esta singular escuela 50 personalidades del mundo de las artes, la universidad, la judicatura, la política, el periodismo. Gracias a ustedes, esta iniciativa, que surgió hace 8 años, ha seguido adelante. Gracias por estar hoy de nuevo en la inauguración del 9º curso de la Escuela de Ciudadanos. Gracias también al Ayuntamiento, que nos ha cedido este espacio público, la Casa de la Cultura, así como al resto de nuestros patrocinadores, la Diputación, Unicaja y la cadena SER. Gracias a todos los colaboradores de la Escuela y a los técnicos de este centro, que hacen posible que esta conferencia se pueda transmitir en directo, vía streaming, para quienes no puedan estar hoy presentes en la sala. Y de manera muy especial, muchas gracias a nuestros invitados de hoy, Josep Borrell y Mariola Urrea, que han hecho un largo viaje para estar esta tarde con nosotros. Hace unos días, una docena de alcaldes de la comarca, entre ellos el de Manzanares, y representantes de la Asociación para el Desarrollo Alto Guadiana Mancha, se reunían a unos pocos metros de aquí, en el ayuntamiento de nuestro pueblo. El objetivo del encuentro era prepararse ante el próximo inicio del nuevo programa de ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, popularmente conocido como Fondos FEDER, dirigidos al desarrollo local en los próximos 3 años. Ayuntamientos, trabajadores, empresas podrán presentar proyectos y solicitar dinero que la Unión Europea les entregará a fondo perdido. Con ellos se modernizarán nuestras empresas, mejorará la vida de los agricultores y nuestros ayuntamientos podrán realizar obras de infraestructura como la hecha recientemente en el Paseo del Río. Hace unos días también el Tribunal Europeo sentenciaba que los trabajadores interinos de la Administración tienen derecho a cobrar la misma indemnización por despido que los trabajadores fijos. Casi medio millón de personas, entre los que trabajan en las administraciones públicas y en la empresa privada, se beneficiarán de esta medida. Es muy posible que aquí haya algún interino o algunos interinos. Por último, esta misma semana el ministro de Economía, Luis de Guindos, revelaba lo que todos ya sabíamos. La Unión Europea le exigirá al nuevo Gobierno un ajuste, es decir, recortes por 5.500 millones de euros. A eso le llamaba de Guindos anoche esfuerzo estructural. No les pongo más ejemplos de cómo las decisiones de la Unión Europea nos afectan en nuestra vida cotidiana, porque nuestros invitados abundarán en ello. Lo que quiero resaltar es que eso que a veces nos parece tan lejano y ajeno a nosotros está mucho más cerca de lo que creemos. Borrell y Urrea van a responder a la pregunta de ¿más Europa para qué? Preparación y experiencia tienen de sobra. A Borrell le conocen bien ustedes. Recordaré algunos apuntes biográficos para los más jóvenes. Ha sido 2 veces secretario de Estado de Presupuestos y de Hacienda, antes de ser nombrado ministro de Obras Públicas por Felipe González, cargo que ejerció entre 1991 y el 96. Es ingeniero aeronáutico y economista y tiene diversos másteres en universidades americanas y francesas. Como militante del PSOE ganó las primeras elecciones primarias para la presidencia del Gobierno de este partido en 1998. Renunció al año siguiente. En la década de los 80 su trayectoria se dirige a Europa. Fue uno de los representantes del Congreso en la Convención Europea que elaboró el borrador de Constitución Europea. Ha sido eurodiputado y presidente del Parlamento Europeo. Mariola Urrea, por su parte, es profesora titular de Derecho Institucional en la Universidad de La Rioja, directora del Centro de Documentación Europeo y secretaria de Relaciones Institucionales e Internacionales de esa universidad. También fue presidenta de la Conferencia de Decanos y Decanas de las Facultades de Derecho de España. Ha escrito numerosos estudios sobre la Unión Europea, por uno de los cuales ganó el Premio García Goyena de la Facultad de Derecho de la UNED. Ha realizado estancias de investigación en universidades de Alemania, Gran Bretaña, Italia y Estados Unidos. Es colaboradora habitual en varios medios de comunicación, entre ellos el programa Hoy por Hoy de la cadena SER. Les dejo en manos de los expertos. Muchísimas gracias, Román, por esta cariñosa presentación y por la invitación que nos has trasladado a pasar esta tarde con todos ustedes. Señor alcalde, senador, amigos y amigas, muchísimas gracias por acompañarnos en esta fría
tarde de otoño de 13 de octubre. Estamos, el señor Borrell y yo, muy contentos de compartir este tiempo con ustedes de reflexión sobre algo que a los dos nos gusta, nos apasiona y a lo que le hemos dedicado algún tiempo, que es a la Unión Europea. Recordábamos, viniendo en el tren, algunos elementos que nos gustaría compartir con todos ustedes para que luego, si hay margen para el debate, pudiéramos también intercambiar opiniones al respecto. Pero déjenme que comience con unas palabras que repito en muchísimas ocasiones y que no son mías, son precisamente de quien me acompaña en esta mesa, quien tengo el gusto de compartir esta tarde. Josep Borrell, cuando era presidente del Parlamento Europeo, en uno de sus discursos terminaba diciendo que la Europa de hoy no nos hace soñar, pero que al menos teníamos que aspirar a que nos siga resultando un proyecto de utilidad. Y yo creo que de eso es de lo que se trata cuando pensamos en el título de hoy, ¿no? A veces reclamamos insistentemente, y probablemente sin demasiada reflexión, que todos nuestros problemas, los nacionales y los internacionales, podemos hacerles frente con fortaleza si lo hacemos desde una posición europea, y reclamamos siempre más Europa. Pero quizá ha llegado el momento de reflexionar sobre más Europa para qué. ¿Cuál es la finalidad por la que le pedimos a los ciudadanos y a los Estados que compartan el ejercicio de competencias soberanas con una organización internacional de las características de la Unión Europea? Y quizá la respuesta del para qué esté en esas palabras que yo recordaba ahora de Josep Borrell, ¿no? Pues para que la Unión Europea quizá ya no nos haga soñar, porque el proyecto es hoy una realidad, pero al menos para que nos sirva de utilidad. Y para que la Unión Europea nos sirva de utilidad, hoy tenemos que ser capaces de que ofrezca respuestas para los problemas de los ciudadanos. Y es seguro que a lo largo de la tarde de hoy, Josep, vamos a hablar de una respuesta más social que le reclamamos a la Unión Europea, una respuesta también más internacional, que la Unión Europea sea capaz de generar, poder actuar en el mundo, en un mundo distinto, en un mundo más global, en un mundo donde los focos de poder se han distanciado y han cambiado, que la posición de la Unión Europea siga siendo una posición protagonista. Por supuesto, una respuesta también en términos económicos, en términos monetarios. Tenemos que seguir siendo un gigante económico como lo hemos hecho en muchas ocasiones. De hecho, desde los orígenes de las comunidades europeas hasta hoy estamos muy afectados por la crisis económica y a veces eso nos nubla cierto juicio sobre los resultados económicos de la Unión Europea, pero desde la Segunda Guerra Mundial es verdad que la Unión Europea supuso un éxito en términos económicos porque los niveles de bienestar logrados en Europa nunca habían sido los que provocó este proceso de integración. Bien, pues con estas palabras rescatadas de tu discurso, yo creo que conectan bien con el título y con lo que quizá debemos esperar hoy de la Unión Europea, que nos siga siendo de utilidad, y de ahí el para qué, porque quizá no nos hace ya soñar, pero bueno, no nos hace ya soñar porque es una realidad. Muchas gracias, Mariola. Muchas gracias a todos ustedes. ¿Se me oye bien? Sí, ¿no? Gracias, por supuesto, a los alcaldes, al senador, a los ciudadanos que están aquí. Gracias por su tiempo y su atención. Y gracias a Ramón por haber inventado esta escuela de ciudadanos. Es una bella expresión, ¿no? Escuela de ciudadanos. Seguramente la ciudadanía se aprende, o debería aprenderse, porque como todas las cosas en la vida, hay que saber cómo se hace, qué es ser ciudadano, en qué consiste. Y los países fuertes son aquellos que tienen una ciudadanía fuerte. El concepto de ciudadano es un invento de la Revolución Francesa. Antes no había ciudadanos, había siervos. Y es el ciudadano. Y de hecho los revolucionarios franceses se llamaban a sí mismos ciudadanos. Ciudadano Robespierre, ciudadano Marat. Era el gran invento de la época. Éramos iguales. Ni marqueses ni siervos, ciudadanos.
Y esa es la esencia que mueve hoy a los países libres. Y por esto yo te agradezco, profesor Orozco, que hayas organizado estos encuentros, ojalá los hubiera más, para que los ciudadanos, ustedes, señoras y señores, tengan ocasión de aprender a serlo. Y yo siempre he dicho que la democracia funciona porque la gente es culta, porque la gente conoce, sabe, distingue. Una ciudadanía desinformada es una ciudadanía vendida. Por eso es tan importante aumentar la información y la formación. Enhorabuena y gracias por habernos incorporado a tu esfuerzo. Miren, este es el mapa mundi que supongo que la mayoría de ustedes, como yo, no estoy tan seguro de Mariola, que ya es mucho más joven, pero que yo he visto en mi escuela primaria, ¿no? Este era el mapa mundi que me colgaban en la pared en la escuela. Seguro que es el que les han enseñado a ustedes también. Y en ese mapa mundi nosotros estamos en el centro del mundo, ¿cómo no? Europa está en el centro del mundo y nosotros, España, fíjense, pero fíjense qué pequeñitos somos. Pero bueno, da igual, estamos en el centro. Y el mar importante es el Atlántico. Y toda América del Sur y toda África y la mitad de Indochina y por supuesto todas estas islas que no sabíamos ni cómo se llamaban, eran colonias. Eran los grandes imperios coloniales europeos que dominaban el mundo. Nosotros éramos el centro del mundo y lo habíamos conquistado. Nosotros los españoles perdimos pronto el imperio colonial, pero los franceses y los británicos lo expandieron y lo tuvieron hasta 1960, hasta 1950, hasta pasada la Segunda Guerra Mundial, hasta antes de ayer. Medio mundo estaba dominado por los europeos. El mapa mundi que les van a poner a mis nietos no lo sé, pero mis bisnietos seguro, es este. En el otro mapa mundi, nosotros los europeos hablábamos del extremo oriente. Nosotros estamos en el centro, y hay unos señores que viven en el extremo oriente. Pues de nosotros dirán que estamos en el extremo occidente, porque el mapa habrá cambiado de enfoque, el gran mar será el Pacífico, y habrá dos núcleos de civilización occidental, que será la costa atlántica de Estados Unidos y Europa. Estaremos completamente en los márgenes del mundo que viene. No seremos el centro, ni seremos tampoco muy importantes en términos demográficos. Al día siguiente de la Segunda Guerra Mundial éramos el 25% de la humanidad. Ahora debemos rondar el 10%, fíjense bien, y en 20 años más ya solamente seremos el 5% de los seres humanos. Somos casi una especie en vías de extinción, porque cuando uno pasa de ser el 25% a ser el 6% en el corto espacio de 80 años, es que algo grave está pasando. Y además, seremos mucho más viejos que el resto del mundo. No sé si tengo alguna gráfica que se lo pueda explicar, todas no se las puedo enseñar, pero hay alguna que sí, que lo explica, y ahora no lo encontraré, claro, siempre que se busca una gráfica. Esta. El verde es la población africana, la edad media por debajo de 20 años, en amarillo por debajo de 30 años, el marrón por debajo de 40, el rojo oscuro nosotros en torno a los 50. El mundo que viene es un mundo muy joven. África tendrá el doble que ahora, unos 2.000 millones de habitantes, y nosotros seremos solo unos 500. Pero es que su edad media, la edad media, como no pueden ver los números, pero está por debajo de los 20 años en el África verde, subsahariana, y por debajo de los 30 en la otra. E igual pasa en la India, igual pasa en todo el Cáucaso, y en algunas partes de América Central y Sudamérica. Vamos a ser pocos, vamos a ser viejos, algunos ya lo somos, pero estadísticamente hablando lo vamos a ser, y vamos a ser muy dependientes, porque estamos importando el 70% de la energía que consumimos.
70% de la energía que consumimos la traemos de fuera y la traemos desde países bastante inestables económica y políticamente. Esto no es una buena cosa, ¿eh? Ser pocos, viejos y dependientes no es la mejor manera de enfocar el futuro. Pero sin embargo, la Unión Europea cae bien en el mundo. Cuando te paseas por el mundo, y Mariola lo hace como yo, porque pertenecemos a esa clase que se llama de nómadas cosmopolitas, o sea que viajamos mucho y vamos a muchas conferencias aquí y allá, nos damos cuenta de que la Unión Europea cae bien. Los europeos hoy nos respetan porque dicen que tenemos un modelo social envidiado, que no olviden las gráficas de al lado, son demasiado complicadas para explicarlas, vayamos a las ideas, tenemos un modelo social envidiado, la gente dice, hombre, en Europa hay seguridad social, si te pones enfermo no tienes que sacar la chequera por delante para que te admitan en el hospital, y hay pensiones, y hay seguros de desempleo. Es un modelo social que es único en el mundo. Tenemos una cierta capacidad de persuasión, somos gente culta, educada, que creemos en el Estado de Derecho, no pretendemos utilizar la fuerza como lo hicimos en el pasado. En el pasado lo hicimos y mucho, pero ahora somos la soft power, ¿no? El poder blando. No vamos de matones por la vida, sino que más bien vamos de gente buena. Somos un poder blando. Y la gente nos saluda con simpatía, pero saben que si hay un problema gordo, si hay un problema serio, es mejor llamar al amigo americano. Si ustedes visitan al presidente de una república báltica, al presidente de una república del este de Europa, verán que en su despacho tiene la bandera de la OTAN. No tiene la bandera de la Unión Europea, tiene la bandera de la OTAN. Cuando le preguntas, oiga, ¿por qué tiene usted la bandera de la OTAN aquí y no la bandera de Europa? Dice, hombre, porque si tengo un problema con los rusos, que sabe usted están aquí al lado, y de cuando en cuando tengo un problema gordo con ellos, si tengo un problema con los rusos, estoy seguro que los chicos de Manzanares no van a venir a ayudarme, seguro. Si viene alguien serán los marines americanos, y por lo tanto más vale que para una cosa seria de verdad, América. Cuando hubo las guerras en Yugoslavia, ¿te acuerdas? A 1 hora de avión de Roma, repetimos a pequeña escala todos los horrores de la Segunda Guerra Mundial, lo mismo, campos de concentración, matanzas étnicas, guerras civiles, fusilamientos, todo el horror de la guerra a escala reducida, a 1 hora de avión de Roma o de Viena, y los europeos no hicimos nada. Dejamos que se mataran entre ellos hasta que los americanos dijeron, bueno, ya vale, vamos a intervenir. Y entonces sí, entonces fuimos de tropas auxiliares. La Unión Europea está sobrerepresentada en el G20, ya saben, esa gran reunión de los 20 países más importantes del mundo, al que nosotros, España, asiste como invitado. Ahí estamos sobrerepresentados. Está Francia, Alemania, Italia, España, la Unión Europea, el Reino Unido. Pero no nos coordinamos nada. Vamos cada uno por su cuenta. De manera que, como europeos, no existimos. Cada uno va a lo suyo. Somos un actor clave en la Organización Mundial del Comercio, porque allí sí que hablamos con una sola voz, porque las competencias comerciales son de la Unión, no son de los Estados. Si fuésemos juntos, tendríamos mando en plaza en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial, pero como no vamos juntos, pues tampoco pintamos mucho. En materia de cooperación al desarrollo somos los más importantes, pero yo no sé si nos sirve para mucho, francamente, no sé si nos sirve para mucho, porque lo hacemos de una forma tan dispersa que no cambia ninguna realidad de forma sustantiva. Yo recuerdo un día en Nigeria, inaugurando unas fuentes para llevar agua a un poblado, le pregunté a un señor, una señora, oye, esa bandera azul con las estrellas, ¿de quién es? ¿Qué es? Y me dijo, eso es una ONG. Eso es una ONG. O sea, la bandera europea para ellos era una ONG. Y tiene mucho dinero, me dijo. Y es verdad, tenemos mucho dinero y lo vamos como quien siembra en pequeñas dosis por el mundo. En energía y inmigración no pintamos nada. No tenemos prácticamente nada que decir. Sí tenemos mucho que decir, pero no somos capaces de decirlo. Porque las estrategias nacionales están por encima de las estrategias europeas. Tenemos la crisis de los refugiados, un problema exterior,
Y tenemos un vecindario cada vez más patas para arriba, cada vez más convulso. Tenemos todo el norte de África, el África subsahariana, Oriente Próximo, Oriente Medio, la frontera con Rusia. Hace 10 años aquello estaba más o menos en paz. Ahora todos esos países están en guerra, todos, y por eso nos exportan oleadas no de migrantes, de refugiados, de gente que huye de la guerra, porque no es ninguna broma lo que está pasando allí. Si nos pasara a nosotros, también nos iríamos. Y luego tenemos los problemas internos, tenemos el Brexit, que los británicos se quieren ir, pues ¿qué se le va a hacer? Un euro que no acaba de funcionar, el euro fue un gran invento, pero no nos ha salido del todo bien. Aparecen partidos antieuropeos, que dicen eso de Europa, hay que echar el freno y marcha atrás, porque no funciona, y los hay en todos los países. En España todavía no muchos, pero en Alemania, en Francia, en Grecia, en Italia, en el Reino Unido ya, ¿para qué contar? En todos los países aparecen partidos que dicen, oiga, vamos a volvernos a casa, vamos a volver a levantar la frontera, aquí no entra nadie que no queramos, y vamos a comerciar menos con el vecino porque a saber si ganamos o perdemos. Es el reflejo nacionalista que vuelve otra vez, porque la gente tiene miedo. La gente tiene miedo. Los británicos han dicho que se van sobre todo porque tienen miedo. Tienen a veces un miedo irracional. Tienen miedo los emigrantes. Pero si los emigrantes están en Grecia, no están allí. No, pero si nos vamos lo controlaremos mejor. El crecimiento es bajo, y por lo tanto hay mucho paro, y tenemos demasiada deuda, estamos muy endeudados. Y claro, todo eso ha creado una pérdida de confianza en el proyecto. Y de eso es de lo que tendremos que hablar. No les voy a poner más imágenes porque creo que ya les hemos introducido bastante al problema. Miren, para la generación de mis padres, incluso un poco para la mía, Europa era sobre todo la paz. Y hay que entenderlo, porque antes de lo que tenemos ahora hubo una guerra atroz. Y Europa era el antídoto contra la guerra, nunca más la guerra. Y para que no haya guerra nos vamos a unir, y nos unimos. Y hemos disfrutado de más años de paz en la historia europea que nunca, desde el 45 hasta ahora. Pero eso a las jóvenes generaciones no les inmuta, porque ellos nunca han conocido otra cosa. Ellos han vivido en paz siempre y no pueden imaginar lo que significaría una guerra. Y por lo tanto, cuando les dices que Europa es la paz, dicen, sí, bueno, ¿y qué? Naturalmente, pero ¿y qué? No pueden imaginar que puedan volver las cosas que vivieron nuestros padres y nuestros abuelos. Están vacunados en su mentalidad. Pero yo cuando hablo con mis estudiantes les digo, no os creáis que esto vaya a ser así para siempre, porque no es nada más fácil que volver a soplar sobre las brasas de un fuego que se creía apagado para volver a provocar un incendio. Y seguramente si cuando hubo las guerras de Yugoslavia Europa no hubiera estado unida, pues vete a saber tú qué hubiera ocurrido, porque los franceses y los alemanes y los ingleses hubieran podido volver a las manos cada uno protegiendo, uno al serbio, el otro al croata, el otro al macedonio de turno. Pero la paz parece tan consolidada que los jóvenes no le ven la gracia al asunto. Y es verdad que el euro no ha salido bien, que la generación joven ha sufrido de lleno el golpe de la crisis y eso le hace dudar del proyecto. Y como dice Mariola, no vale ya con decir, queremos más Europa. Yo no estoy muy seguro de que quieran más Europa. Depende de qué Europa me hable usted. Depende, de alguna no quiero más, me sobra, tengo ya demasiada. De la Europa de la austeridad, de las restricciones presupuestarias, de una Europa dirigida por la mentalidad alemana de la política económica, yo no quiero más bien querría menos. Pero hombre, me gustaría una Europa más capaz de hacer frente a los problemas de los refugiados de una manera unida y no mandárselo los unos a los otros. No, tú aquí no entres, vete a la casa del vecino, que es el espectáculo que hemos dado este verano. O sea, más Europa sí, según de cuál.
Y eso es lo que habría que intentar explicar sobre todo a las jóvenes generaciones, que es lo que lo van a tener que lidiar, que van a tener que evitar que el invento vuelva marcha atrás. Cuando les digo a mis estudiantes en la universidad, ya no se lo voy a decir más porque ya me he jubilado, a diferencia de Mariola, que todavía es una joven profesora, yo ya he acabado. Cuando les digo que los 30 años de España en la Unión Europea, 1986-2016, han sido los 30 mejores años de nuestra historia moderna desde la batalla de Gibraltar, de Trafalgar, ¿no? Desde que Napoleón se fue de España, han sido los 30 mejores años de nuestra historia moderna, una historia, por cierto, bastante triste. Y cuando se lo digo, no se lo creen. Dicen, ¿qué dice, profesor? ¿Estos han sido los mejores? ¿Y por qué no se lo cree? Porque ellos lo que tienen en su mente, en su experiencia vital, no son los 30, son los 7 últimos. Lo que ellos han vivido, lo que ellos conocen, lo que ha forjado su visión de la realidad, es del 2009 al 2016, que son los años de la crisis. ¿Y esos han sido los mejores? No, esos han sido dentro de los 30 los peores, pero en su conjunto los 30 han sido excepcionales. Excepcionales. Pero ellos no tienen término de referencia. Su término de referencia empieza cuando las cosas empezaron a ir mal, en el 2009. ¿Irán mejor? Deben ir mejor, porque la pobreza y la desigualdad han crecido en España más que en ningún otro país de Europa, y en toda Europa han crecido mucho también. Pero ¿cómo hacerlas ir mejor? Pues esa es la tarea que tenemos por delante, y de eso nos gustaría hablarles esta noche. Decías, Josep, en estas palabras previas, que una de las razones por la que se construye la Unión Europea es el afán que tienen los europeos del momento de que Europa no siga convirtiéndose en un teatro de operaciones de 2 guerras mundiales, ¿no? En definitiva, la aspiración de la paz. Cuando hablamos de paz, cuando hablamos de guerra, hablamos en definitiva de amenazas a la seguridad. Y yo creo que se ha hecho un ejercicio interesante en el ámbito europeo en los últimos tiempos, y precisamente liderado por un español, Javier Solana, por tratar de jerarquizar cuáles son nuestras principales amenazas en la actualidad. Algunas las hemos podido advertir en estas imágenes tan contundentes que nos has puesto, y en alguna de tus referencias, ¿no?, sobre la posición de Rusia, la posición de Estonia, Letonia, Lituania y sus percepciones de amenazas. Una de ellas, yo creo que podemos estar de acuerdo, y así se ha documentado en documentos de estrategia de seguridad, es el terrorismo internacional. Además, no hace falta apelar demasiado a la memoria para recordar cómo esa amenaza es una realidad que se ha hecho evidente en Francia, que se ha hecho evidente en Bélgica, y que además ha dejado prácticamente sin reacción a algunos de los estados, especialmente a Bélgica. Y quiero recordar que Francia todavía sigue, desde entonces, desde los atentados que sufrió en noviembre del año pasado, bajo la situación de estado de excepción, que es una situación jurídica de crisis constitucional extraordinariamente interesante, que ha trastocado también algunos de los pilares esenciales de la Unión Europea, como es la libre circulación de personas. Hoy, quien tenga pensado visitar Francia verá que tendrá que hacer el oportuno control de fronteras. En definitiva, Schengen, que era una de las grandes construcciones también de nuestro proyecto, se ve resentido por cómo los Estados responden hacia amenazas que son realidades como el terrorismo internacional. Citabas la OTAN, citabas el papel de los americanos cuando las cosas se ponen feas. Y es verdad que muchos de los países miembros de la Unión Europea son miembros también, son socios y aliados a través de una organización de seguridad como es la OTAN, pero es curioso analizar cómo hemos respondido a la amenaza del terrorismo internacional mediante la activación de una cláusula que está prevista en el Tratado de la Unión Europea, la cláusula de asistencia mutua, pero mediante un modo de recurrir a ella prescindiendo de todas las instituciones de la Unión Europea. Francia ha querido, bajo la apariencia de estar recurriendo a una herramienta
que está contemplada en los tratados y, por tanto, que configura uno de los instrumentos de la política de seguridad de la Unión Europea, ha querido prescindir en la respuesta que da al terrorismo internacional de todas las instituciones europeas. Ningún papel para el Parlamento Europeo, ningún papel para la Comisión y tan solo una reunión de ministros de defensa de los países miembros, por supuesto tampoco una reunión del Consejo Europeo para tomar una decisión que en principio era una decisión de la Unión Europea frente a un atentado que sufre un Estado miembro de la Unión Europea. Y esta reflexión en materia de seguridad, en materia de defensa, me invita también a plantear uno de los aspectos que tú señalabas también, que tiene que ver con el proceso de toma de decisiones en las instituciones europeas, que es un proceso complicado por el conjunto de instituciones, y tú has presidido una de ellas, que tiene, ¿no?, que resulta ajeno o alejado a la vida cotidiana de los ciudadanos, pero sobre todo también porque se ha desequilibrado el modelo que habíamos construido. Cuando surgen las comunidades europeas se apuesta por el modelo comunitario, por el modelo supranacional, se refuerza constantemente la posición de la Comisión para que sea esta institución la que vertebre la unidad de acción y, sin embargo, desde el Tratado de Maastricht, en la década de los 90 hasta hoy, hay una deriva intergubernamental. Las instituciones con más capacidad de acción son aquellas en las que están representados los Estados, aquellas en las que toman decisiones los Estados, Consejo Europeo, Consejo. Es verdad que el Parlamento Europeo tiene una posición muy significativa en muchísimos ámbitos, pero en ese marco de la intergubernamentalidad, y aquí quiero conectar con una idea que tú también has expuesto, gana el que tiene más fuerza, y no es el caso de España. Y en los últimos años el modelo de construcción europea lo está imponiendo ese Estado hegemón, que es Alemania, que siempre ha cumplido un papel importante en la construcción europea, que sin Alemania no hay Unión Europea, pero que si no disciplinamos la manera en que ejerce el poder Alemania dentro de las instituciones europeas, creo que corremos ese riesgo, que es duro de verbalizar, pero que yo creo que honestamente tenemos que expresarlo, que es que Europa no sirva para dulcificar a Alemania, para europeizar a Alemania, sino que al final la Europa que construyamos en un presente o en un futuro sea una Europa alemanizada. Y algunos elementos, algunos rasgos que se aprecian en esa Europa es la que seguramente no nos gusta. Y eso tiene que ver con la pérdida del elemento supranacional de la Unión Europea, con la pérdida de poder de algunas instituciones que representan más la esencia europea y con el poder que han alcanzado algunas instituciones donde obviamente ahí manda y mucho Alemania. Manda mucho porque tiene mucha fuerza. Se puede decir que para Alemania la Unión Europea fue la forma de redimirse de sus pecados. O sea, Alemania estaba puesta de cara a la pared, ¿no?, después de lo que hicieron durante la guerra, con el holocausto, los judíos, etc. Ellos sufrieron muchísimo también, el pueblo alemán sufrió lo indecible, pero bueno, pues lo tenían bien merecido, porque ellos empezaron y tal. Sufrieron mucho, hicieron sufrir mucho, y durante mucho tiempo los alemanes no podían presumir de ser alemanes, ¿no? Entonces para ellos Europa fue una manera de volver a existir, ¿no? Fue una redención. Cuando yo presidía la Universidad Europea de Florencia, un día cenando con un grupo de doctorandos alemanes, uno me dijo: mire, presidente, Europa es una bola de hierro que mi padre me ha atado en el pie y voy arrastrándola para pagar las culpas de mi abuelo. Me pareció una frase tremenda, ¿no? Sí, mi abuelo era un nazi, no hablaba de su abuelo en particular, claro, hablaba en términos generacionales. La generación de nuestros abuelos le hicieron muchas barbaridades y la generación de nuestros padres inventó Europa para, a través de Europa, redimirse. Pero esta Europa que han inventado para redimirse nos sale muy cara.
Y es para nosotros un hándicap, es una bola que vamos arrastrando. Oiga, yo ya no quiero pagar más por las culpas de mi abuelo. Mi abuelo haría lo que hiciese, pero yo ya no tengo nada que ver, ya hemos pagado bastante. Y esta frase refleja muy bien el sentimiento de las nuevas generaciones. Alemania ha pagado mucho dinero por Europa. Lo recuerdo en Edimburgo, cuando Felipe González discutía sobre los fondos estructurales y consiguió los fondos estructurales. En la mitad de la noche de la negociación, el canciller Kohl dijo: ¿esto cuánto cuesta? ¿Tanto dinero? Yo lo pago. Yo lo pago. Alemania lo pone. Para que alguien lo cobre, alguien lo tiene que pagar. Y Alemania puso el dinero de los fondos estructurales. Y hombre, cuando uno paga la fiesta, pues cae simpático, ¿no? Cuando llega el momento en que la fiesta se acaba y el que la ha organizado ya no quiere pagar más, pues ya la cosa se pone de otro color. Pero Alemania ha sido el gran financiador de la Unión Europea y ahora se encuentra con que es la gran economía exportadora, eficiente, que ha superado la crisis. Podríamos ver este gráfico que lo explica, pero en términos generales, Alemania hoy, no diré que imponga su ley, pero cuando se sientan en la mesa del Consejo de Ministros a discutir, oiga, pues Alemania tiene más votos porque tiene más población y tiene mucha más influencia porque hay mucha gente que depende de ellos. Entonces, ¿estamos germanificando Europa por las buenas? Sí, bueno, más vale por las buenas que no por las malas, ¿no? Como lo intentaron en el pasado. Pero es verdad que tendríamos que buscar contrapesos a Alemania. ¿Quién puede ser el contrapeso? Francia. Bueno, Francia no está en una situación muy boyante. Más que un contrapeso tendría que ser una pareja de baile, ¿no? Que entre los dos empujasen la unión hacia adelante. Pero hoy no están de acuerdo en demasiadas cosas, los franceses y los alemanes. Yo les he dicho que para Alemania Europa fue una redención, para Francia fue una reencarnación. Déjenme que me explique. Francia tenía un gran imperio colonial, ya les he explicado antes, tenía toda África, un buen trozo de la Guayana, toda Indochina, Vietnam era francés, y Laos y Camboya eran franceses antes que fueran americanos, Argelia, y lo perdió todo. Lo perdió todo. En poco tiempo se quedó reducida a un pequeño país. Y Europa fue para ella una forma de reencarnarse en una potencia superior a la que le correspondía por ella sola. A través de Europa, Francia influía en el mundo, mucho más de lo que hubiera influido sola. Entonces uno que se reencarnaba y el otro que se redimía, pues fueron de la mano y aquello les funcionó bien. Pero luego vinieron los países del este, vinimos los países del sur, vinieron los países escandinavos, vino el Reino Unido. Los del este, vino el Reino Unido que se metió dentro para meter el freno desde dentro y para que aquello no fuera demasiado a prisa. Los del este que vinieron diciendo: oiga, un momento, que yo acabo de salir de la bota de Moscú, no me ponga usted la bota de Bruselas. Vamos despacio, eso de ceder soberanía, poco a poco. Quiero decir que ya no era la Europa de los 6 que hicieron la guerra entre ellos, ya es una cosa mucho más complicada de administrar. Y es natural que los ciudadanos no entiendan un pimiento de cómo funciona eso. Yo comprendo que la gente no lo entienda, y yo tampoco lo entiendo a veces. Porque todos ustedes tienen en la cabeza el sistema del filósofo francés ese, ¿cómo se llamaba? De Montesquieu, ¿no? Montesquieu nos enseñó hace 500 años la división de poderes. La división de poderes. Dice: oiga, mire, hay unos señores que votan a un parlamento, el parlamento vota a un gobierno y hay un poder de los jueces. Y está el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Nos ha costado 500 años aprenderlo, pero ahora lo tenemos muy claro. El gobierno es el poder ejecutivo, el parlamento hace las leyes y los jueces las aplican. Y son independientes entre sí. Y si los jueces no fueran independientes, mal iríamos, ¿no? Vale, pues este esquema no tiene nada que ver con el de la Unión Europea. Inútil intentar entender Europa con las gafas de Montesquieu. Montesquieu nunca ha ido a Bruselas, no lo conocen. Entonces tenemos una comisión que no es exactamente un gobierno, pero se le parece. Tenemos un parlamento que es un parlamento, pero no lo es del todo. Tenemos un Consejo de Ministros que en realidad es un Senado. Tenemos un Consejo Europeo que en realidad es un jefe de Estado colectivo.
es un carajal de mucho cuidado, o sea, es muy complicado de entender y por eso los ciudadanos se pierden. Entonces hay que ir un poco por encima de la hojarasca procedimental para ir al fondo del asunto. El fondo del asunto es, ¿los europeos queremos compartir nuestro destino, nuestro futuro, sí o no? Digo los europeos, no los estados europeos. Como decía, ¿quién era el que dijo aquello que hay que unir a los pueblos? Jean Monnet. Jean Monnet. No coaligamos estados, coaligamos exactamente, personas. No hay que hacer que los estados se pongan de acuerdo, hay que hacer que la gente se sienta ciudadana, escuela de ciudadanos, de algo que va más allá de su ciudadanía original. Tú no vas a dejar de ser español, pero además de ser español vas a ser otra cosa. Y esa otra cosa, europeo, quiere decir que estás dispuesto a compartir riesgos con los demás. Y compartir riesgos quiere decir ejercer solidaridades. Y ahora, eso que estaba bastante claro para los padres fundadores, hoy no lo está. Hoy no lo está. Yo compartir riesgos, un momento, ¿con quién voy a compartir yo riesgos? ¿Y para qué? ¿Y con qué garantías? No existe el sentimiento de pertenecer a una colectividad humana que comparte un futuro y lo quiere construir todos juntos. Eso es ser europeo, pero eso es lo que la crisis ha agrietado mucho. Fíjate que yo creo que, Josep, no sé si compartirás conmigo, pero es que yo creo que incluso los europeos hemos dejado de compartir elementos esenciales del propio proyecto. Una de las condiciones de pertenencia a la Unión Europea es la necesidad de respetar un estándar democrático, un nivel de protección de derechos fundamentales. A todos los estados que han querido ser miembros de la Unión Europea se les ha hecho un test bien exigente en términos de lógica democrática. Tan es así que cuando España en un momento determinado se lanza solicitando la adhesión a lo que entonces eran las comunidades europeas, se nos responde: vuelva usted cuando sea un Estado democrático. Y así lo hicimos en la década de los 80. Pero es que esa voluntad de reunificación que tuvo la Unión Europea, esa macroadhesión hacia el este que tuvo lugar en el 2004 y en el 2007, fue un objetivo político. Y a mi juicio fue un objetivo político que demostró la ambición del destino común de los europeos. Pero hoy tenemos Estados miembros de la Unión Europea que han perdido estándar de calidad de sus democracias. Polonia es un claro ejemplo. Hungría es otro ejemplo. ¿Qué hacer? ¿Cómo gestionar un destino común cuando tienes estados que hoy, si les hiciéramos el control de acceso a este club, obviamente no lo superarían? Es verdad que la Unión Europea tiene mecanismos de monitoreo, tiene mecanismos incluso para, llegado el caso, suspender el ejercicio de determinados derechos, el más grave, el derecho de voto en el Consejo. Si la cosa en estos, no se atreve, Mariola, no se atreve. Si la cosa en estos estados se pusiera fea, ¿no? Pero no debemos dejar de prestar atención a estas situaciones porque están siendo, en términos democráticos, situaciones realmente preocupantes. Hay una degradación de la calidad de la democracia de algunos Estados miembros de la Unión Europea. Tú has citado dos. Este fin de semana estaba en París en las jornadas de la Fundación Jacques Delors y en las conclusiones se decía exactamente eso que tú dices. Hay países europeos que no cumplen con los estándares democráticos, que no respetan las normas. Por ejemplo, el presidente de Hungría dice: solo voy a admitir demandantes de asilo que sean cristianos. Los musulmanes no les voy a dejar pasar. Oiga, hay una cosa que se llama Carta de los Derechos Fundamentales, donde dice que nadie será discriminado por su religión ni por su género. No puede usted discriminar a la gente por sus fe religiosas. No puede usted decir: aquí solo entran los cristianos, porque está usted incumpliendo uno de los elementos fundamentales del espacio político europeo, que es que la religión no discrimina. Puede ser usted lo que quiera, pero eso no le quita ni le da derechos. Puede ser usted hombre, puede ser mujer, pero eso ni le quita ni le da derechos. Igualdad de género, igualdad ante las leyes, independientemente de la religión que uno tenga. Y esos países lo están poniendo gravemente en cuestión.
Probablemente porque nunca participaron del espíritu fundador. Nunca participaron. Los países han tenido 50 años de dictadura comunista y eso marca los espíritus. Yo recuerdo un día viendo al presidente de la República Checa, Havel, pero Havel el malo, no Havel el bueno, que en paz descanse, sino Havel el malo, que me dijo, mira, yo estoy en la Unión Europea porque ustedes dan subvenciones y porque puedo exportar mis excedentes de mano de obra. Tengo muchos agricultores que me sobran, los tengo que sacar del campo, como sacamos del campo a los españoles que sobraban en los años 50 y 60. ¿Qué voy a hacer con ellos? Pues un espacio sin fronteras, con libertad de movimiento de personas, estupendo, que se vayan. Ustedes evacúan los excedentes de mano de obra que yo tengo, que si no los pudiera sacar fuera, tendría un problema de explosión social. Y encima dan subvenciones, estupendo, magnífico. Y digo, pero con esta mentalidad de unión política poca vamos a hacer, ¿no? Dice, no, es que yo la unión política, eso es un invento suyo, yo no estoy por la unión política, yo acabo de recuperar la libertad política, no le voy a dar un trozo a Bruselas. Entonces tienen ustedes que pensar en la diferente mentalidad entre un español y un polaco. A ver si soy capaz de explicarlo. Vamos a ver, nosotros teníamos un dictador, pero era nuestro dictador, era autóctono, era español, no estábamos ocupados por una potencia extranjera, no había cuarteles de otro ejército dentro de nuestro territorio. No teníamos libertad, pero teníamos soberanía, éramos un país soberano, no éramos un país libre, pero éramos un país soberano. Chequia no era ni libre ni soberana. Era una dictadura y además estaba ocupada por el ejército ruso. No tenía ni libertad ni soberanía. Y claro, cuando recuperan la libertad y la soberanía, dicen, oiga, un momento, yo la quiero ejercer. ¿Qué dice usted que tengo que compartir soberanía si la acabo de recuperar? No, yo no la quiero compartir, quiero jugar con ella. Mientras que nosotros los españoles soberanía ya la teníamos y por eso no nos importaba demasiado compartirla con otros países. Y eso cambia mucho en la percepción de las cosas. La gente no vive en el vacío, vive en la historia. Y la historia marca. Y por eso tienen distintas actitudes con respecto a Estados Unidos, ¿no? Y por eso va a ser muy difícil que hagamos la unión política con 27 países a la vez. Olvídenlo. Si la hacemos con 7 u 8... ya será suficiente, ¿no? Yo creo que eso estamos de acuerdo y creo que nos invita a comentar, aunque solo sea brevemente, en ese escenario de dificultades de construir una unión política con 27 estados, puesto que el Reino Unido ha decidido que se va, estaría muy bien que nos lo notificara. Porque ha decidido que se va, pero todavía no ha notificado a la Unión Europea que quiere hacerlo. Y mientras no lo notifique, la Unión Europea no puede abrir el proceso de negociación conducente a la firma de un tratado internacional que determine, a partir de ese momento, cuáles van a ser las relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido y entre los 27 Estados miembros y el Reino Unido. Y eso, cuidado, porque todo este tiempo nosotros, el resto de europeos, no sé si lo estamos aprovechando para definir las líneas estratégicas de negociación que vamos a adoptar, pero a que a nadie le quepa la menor duda que el Reino Unido, este tiempo no es tiempo de descuento, es tiempo que están utilizando para armar la estrategia que quieran proyectar para definir su relación. Y luego podemos hablar del Brexit duro, del Brexit blando, pero aquí... No sé ustedes, pero yo no oigo hablar a ningún gobierno sobre cómo va a armarse esas líneas de negociación. Pero decía lo del Reino Unido porque sin el Reino Unido, con 27 Estados miembros, de los cuales prácticamente 10 no participan de lo que es el destino político del que hablaba la Declaración Schuman, ¿cómo armamos el futuro de esta Unión Europea? En el año 2007 cumplimos 60 aniversario de la construcción de las comunidades europeas y yo no sé si no hay otra fórmula que no pase por el núcleo duro
o que no pase por esa Europa construida a partir de distintos centros, uno a modo de locomotora que tire del proyecto político y luego distintos niveles en el que voluntariamente participen los que lo deseen, seguramente en otros órdenes que no sea el político, por supuesto el económico, por supuesto el de cualquiera otra de las políticas que son sustantivas de lo que es la construcción europea. Pero la pregunta también sería, ¿y ese núcleo quién lo conforma? ¿Los estados del euro? ¿Sigue siendo Alemania la locomotora junto con Francia? ¿Qué papel va a jugar España? Mira, aquí tienes eso que parecen las órbitas de satélites, ¿no? Es la constelación europea. Para que veamos cómo el Reino Unido, de hecho, ya se había ido, o por lo menos ya no estaba en ninguna parte. La línea exterior total, la línea exterior es lo que sería la Unión Europea a 28. Pero dentro de este huevo grande hay huevos pequeñitos. En la circunferencia azul están los países que son miembros del euro. El Reino Unido no está. Dentro de la elipse roja están los países que están en el acuerdo de Schengen, que es la libertad de fronteras. Tú vas a Francia, nadie te pide que enseñes el pasaporte. Ahora sí. Bueno, ahora sí porque han suspendido Schengen, pero normalmente los países de Schengen han suprimido las fronteras entre ellos. Algunos países de Schengen están en el euro, no me sale así, algunos países de Schengen están en el euro y otros no. Estos están en Schengen pero no están en el euro, estos están en el euro pero no están en Schengen. El Reino Unido no está ni en una cosa ni en la otra. Luego tienen ustedes aquí el sistema de tipos de cambio relacionados con el euro. Ahí está Dinamarca, el Reino Unido tampoco está. Luego están los países que firmaron el pacto de asociación al euro, el llamado Pacto Euro Plus. Y aquí tienen unos cuantos que no están en el euro, pero firmaron un acuerdo de asociación con el euro. El Reino Unido tampoco está. Luego están los países que firmaron la Carta de los Derechos Fundamentales, a las que he hecho referencia. El Reino Unido tampoco está. Y luego están los que firmaron el Tratado para la Coordinación de las Políticas Económicas. El Reino Unido tampoco está. O sea, no está en nada. Bueno, sí, está en lo que les interesa, que es el mercado. Ellos quieren que Europa sea un mercado y ellos están en el mercado y todo lo demás, fíjense bien, no están en nada más. Ahora, hay un núcleo duro de países que resulta que están en el euro, que han decidido compartir moneda y que han decidido suprimir las fronteras entre ellos. Han dado dos pasos enormes hacia la integración política. Comparten la misma moneda y han suprimido las fronteras entre ellos. Bueno, oiga, esto va bien, ¿no? Si tú suprimes la frontera y compartes la moneda, has renunciado a dos de los elementos fundamentales de la soberanía de los viejos estados, que tenían una frontera y su moneda. Bueno, pues estos han renunciado a sus fronteras comunes y han decidido compartir moneda. Avanzan hacia la unión política. Todos los demás están brujuleando, están de satélite. Y el más satélite de todos es el Reino Unido, que para él Europa es un mercado. Oiga, vamos a comerciar. Y Londres será la gran plaza financiera. Y Mariona, nunca nos han engañado, nunca nos han contado una historia diferente, siempre nos lo han dicho, ¿no? Ellos no han ocultado su juego. Bueno, yo creo que tampoco les hemos engañado nosotros. Cuando Schuman propone con su declaración, el ministro de Asuntos Exteriores francés del momento, en 1950, le traslada a Konrad Adenauer, a su homólogo alemán, la propuesta de construir este proyecto que hoy conocemos. En el enunciado venía claramente una iniciativa dispuesta a compartir elementos de soberanía, y el final de ese proyecto sería la Federación de Estados Europeos. Y todo el que se incorporara a ese proyecto sabía que era un proyecto cuyo resultado final o cuyo resultante final
cuya ambición final era los Estados Unidos de Europa. Nadie los ha visto todavía, pero era una ambición que estaba puesta por escrito, que estaba en la declaración fundacional, la declaración política. El Reino Unido, cuando se incorpora, mejor dicho, el Reino Unido rechaza esa invitación y se incorpora en los años 70 porque ve que el asunto tiene éxito y obviamente es mejor controlar los procesos exitosos desde dentro que desde fuera. El Reino Unido sabía que participaba en un proyecto cuyo objetivo final era ese. Por tanto, es verdad que ellos nunca nos han engañado sobre su resistencia a incrementar las dosis de integración, pero es verdad que nosotros nunca les hemos ofertado una cosa distinta que no fuera un proceso de integración con una vocación de convertirse en una federación de Estados europeos. Probablemente tenga sentido que el resultado de ese referéndum clarifique los términos de la relación política que queremos mantener con el Reino Unido. Pero sí que es verdad que en ese proceso de negociación, que se puede extender durante más de 2 años, no podemos ser ingenuos, porque lo que no se puede es estar fuera, pero con todos los beneficios de estar dentro. Y creo que la negociación, sin tener que irnos a un Brexit duro que consista como estrategia en hacer daño al Reino Unido, porque no es la clave inteligente, se trata de articular un proceso de negociación en el que ganemos todos, no de suma cero o de suma negativa, pero sí que es cierto que el mensaje, a mi juicio, tiene que ser contundente. Ustedes eligieron fuera, y negociemos ahora las relaciones en los términos que vamos a tener. Y tiene sentido que en ese escenario haya habido una especie de carrera loca por parte de algunas ciudades europeas, Frankfurt sin duda, pero Madrid también, por ser sustitutivos de esa plaza financiera que hasta ahora ha sido en Londres. La cosa obviamente no es tan sencilla, pero... No va a ser nada sencillo. Es verdad lo que dices, y de hecho en esta reunión en París este fin de semana el presidente de la República Francesa, que acudió a hacer el discurso de clausura, dijo que exactamente esto. Ustedes nos han dicho que Brexit significa Brexit y nosotros tomamos nota. Brexit es Brexit, ustedes se van. Y vamos a procurar no hacernos daño mutuamente, pero tampoco vamos a estar 2 años pelando la pava a ver cómo te vas. Y si te vas, ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio, ¿no? O sea, si te vas, y vamos a dedicarnos a otra cosa, porque de hecho ya casi se habían ido, ¿no? Ya estaban bastante fuera. El problema es que no todos los países lo van a ver igual. Un país que no comercia con el Reino Unido, comercia muy poco, como es Italia, mira, a mí qué más me da. Pues el Brexit duro. Total, yo no tengo nada que perder. Pero un país como Alemania, que exporta una cantidad tremenda de bienes físicos al Reino Unido, no lo va a ver tan claro, eso de que te has ido y te corto los puentes. El primer problema lo tendrán los británicos, lo han tenido ya hoy. Hoy el Parlamento escocés le ha dicho al gobierno de Londres que van a hacer un segundo referéndum de independencia. Porque van a aprovechar la ocasión, van a decir, que os queréis ir de la Unión Europea. Pues nosotros los escoceses no nos queremos ir de la Unión Europea. A ver cómo lo arreglamos eso. Vosotros os queréis ir y nosotros no. Pues nos vamos a ir del Reino Unido para quedarnos dentro de la Unión Europea. Y el Reino Unido ya no será tan unido, pero iros vosotros, pero yo me quedo. Lo que pasa es que para quedarse en la Unión Europea primero tienen que salir del Reino Unido, tienen que independizarse. Y eso son palabras mayores, porque estamos yendo desde una integración de estados que se debilita a una desintegración de los propios estados, que se rompen internamente. El Reino Unido se va a romper. Y a España le puede pasar algo parecido. Aunque aquí todo el mundo mire de perfil y nadie se quiera enterar de lo que pasa, en septiembre tenemos un referéndum de autodeterminación en Cataluña. A ver cómo lo arreglamos. A cañonazos, no. O sea que España tiene un riesgo grave de fraccionamiento, el Reino Unido lo tiene todavía más grave. En Italia, el norte de Italia, dice yo, porque tengo que pagar por estos perezosos del sur, y también están planteando, ahora con menos fuerza, pero hay una fuerte tendencia separatista. Bélgica se puede romper en 2, de hecho ya está rota en 2.
Lo que pasa es que como tienen la capital europea está allí, pues no se van cada uno por su lado porque no pueden partir Bruselas en 2 trozos. Pero está partido en 2 ese país. Entonces, cuidado con las tendencias desintegradoras. O sea, Europa ha dejado de integrarse y empieza a desintegrarse en el interior de los estados. Y eso, créanme, eso son palabras mayores, porque cuando yo digo que somos pocos, si encima nos dividimos un poco más, pues nuestro peso en el mundo va a ser mucho menor. Porque, claro, Alemania, el país más grande, 80 millones de habitantes. 80 millones de habitantes en el mundo que viene de 9.000 millones de personas, no es nada. No es nada. Ya puede usted decir que tiene una economía muy fuerte, lo que usted quiera. Con 80 millones de personas en un mundo que va a tener 9.000 millones de personas, usted no pinta ni corta. Con lo que excuso decir, si los pequeños países que tienen 2 millones, 3 millones, 6 millones, ¿no? Es cuando lo que le pasó al presidente Pujol cuando fue a China, ¿no? ¿Sabe la historia, no? Y fue a ver al presidente de China y le dijo, ¿sepa usted que somos 6 millones? Y el chino le dijo, interesante, ¿en qué hotel se hospedan? Pues permítame esa broma para distender un poco el ambiente, pero cuando Montenegro se independizó, yo estaba en Bruselas cenando con el embajador chino y me dijo, tengo entendido que tienen ustedes otro país en Europa. Sí, Montenegro. Ah, qué interesante. ¿Cuántos habitantes tiene? Unos 2 millones. Ah, qué bien. ¿Y tendrá derecho a veto en la Unión Europea? Sí, tendrá derecho. ¿Y tendrá un comisario también? Sí, tendrá un comisario. Y me miraba con cara de pena, como diciendo, joder, tíos, ¿cómo pretendéis funcionar así? Entonces, eso es lo que nosotros todavía no nos hemos enterado y a veces pienso que no nos queremos enterar. El europeo sigue siendo eurocéntrico. Se sigue creyendo el mapamundi de mi infancia. Somos del centro del mundo. Pues no, nos va a costar mucho aceptarlo que no lo somos. Y si queremos sobrevivir como civilización, si queremos simplemente sobrevivir, más vale que unamos nuestras fuerzas, porque cada uno por su lado no va a sobrevivir en el mundo global. Y esa es la razón de ser de la Europa de mañana. La razón de ser de la Europa de ayer fue la paz entre nosotros. La razón de ser de la Europa de mañana es la supervivencia de la forma de vida europeo en un mundo que avanza a pasos agigantados y que no comparten nuestras formas de vida. Las libertades democráticas son una excepción en muchos sitios. Los sistemas de seguridad social también. Los chinos serán viejos antes de haberse hecho ricos y no tendrán pensiones. Entonces, lo que habría que tirar de las orejas de los europeos, sobre todo a los jóvenes, es hacerles entender que está muy bien ser de Manzanares y ser manchego y ser español, pero que con esto no basta. Que tendría usted que ser un poco más otra cosa que le obligue a compartir lenguas, culturas, experiencias, vivencias. Y eso requiere mucha escuela de ciudadanos. Si es que lo que nos falta es un cuento que contar. Los europeos no tenemos un cuento que contar. Los independentistas catalanes lo tienen. Los independentistas escoceses lo tienen un cuento que contar. Tienen una ¿cómo se dice en castellano? Una story, ¿no? Sí, tienen un relato. Tienen un relato que seduce. ¿no? Algo que seduce, algo que moviliza, hace algo que la gente... Nosotros lo tuvimos, la paz. Vamos a hacer la paz. Bueno, la paz ya está hecha. ¿Y qué más? Pues no nos damos cuenta, pero ese qué más es unirse para sobrevivir en el mundo global. ¿Eso es un relato emocionante? No. Bueno, tiene su aquel, porque de lo que se trata es de que nos inviten a sentarnos a esa mesa donde se toman decisiones, ¿no? Sí, pero ¿cómo transformo yo en emociones? ¿Cómo transformo yo eso en una bandera, en una canción, en un sentimiento? ¿Cómo consigo movilizar las conciencias? ¿Cómo consigo
dinamizar los entusiasmos, ¿no? Cuando nosotros hicimos la Constitución Europea en el año 2004, a mí me eligieron y fui allí a trabajar en redactar la Constitución Europea. En el 2004 se firmó. En el 2004 se firmó, se pero firmó. tuvimos 3 años allí discutiendo y al final hicimos un mamotreto de 300 páginas que no había quien la leyera, ¿no? Una cosa espantosa, horrible, ¿no? Y le llamamos Constitución Europea. Y nos dijimos los unos a los otros, oye, cuando los europeos vean que les hemos hecho una Constitución, se entusiasmarán y dirán, viva, por fin tenemos una Constitución Europea, ya vamos camino de ser un Estado. Oye, no se entusiasmaron nada, los tíos votaron que no. Los franceses votaron que no, los holandeses votaron que no después, y porque paramos, Mariola, que si no, a saber cuántos más hubieran votado que no. Los únicos que votamos que sí fuimos nosotros, los españoles, que nos apuntamos un bombardeo. Fuimos los primeros. Sí, viva, estupendo, magnífico, adelante. Y luego vinieron los demás y dijeron, un momento, ¿Constitución? ¿Constitución? Esto es un Estado. ¿Quién tiene constituciones? Los Estados. No, nosotros somos un Estado. Europa no es un Estado. ¿Qué dice aquí? ¿Que hay una bandera? ¿Quién tiene banderas? Los Estados. No. ¿Un himno? No, tampoco. ¿Un ministro de Asuntos Exteriores? No. Todo fuera. El actual Tratado de la Unión, esta bandera que ustedes ven, la de la ONG, esa bandera no existe, no está descrita en ningún texto. Es una bandera apócrifa. La paseamos por allí, pero no tiene ninguna base legal. Claro, está en una declaración, no te pongas tremendo. Declaración. El himno de la alegría, cuando nos levantamos y escuchamos a Beethoven, lo mismo. Había un artículo en la Constitución que decía, la bandera europea es tal, el himno europeo es tal, Europa tendrá un ministro de Asuntos Exteriores. Y vinieron los británicos y dijeron, ¿Ministro? ¿Quién tiene ministros? ¿Los gobiernos? ¿Europa tiene un gobierno? No, pues entonces no tiene ministro. Ahora tenemos una alta representante para la política. Sí, le cambiamos el nombre. Pero las formas de nombrar traducen las formas de pensar. Yo nombro como pienso. Y si digo que no hay un ministro, estoy diciendo que no hay un gobierno. Y si digo que no hay un gobierno, estoy diciendo que no quiero avanzar en la integración política. Y eso es lo que ahora tenemos que desde manejar. Y yo lo que me da pena es que la juventud europea con la que yo he estado en contacto no está esperando una historia. No está... no sé, el joven alemán que me dijo, es que la bola de hierro que mi padre me ataba al pie, Europa es cara, es muy cara. Digo, ¿cara? ¿Cuánto es caro? A ver, ¿cuánto te cuesta? ¿Cuánto es caro? ¿Qué quiere decir que es cara? ¿Cuánto cuesta Europa? Y ante mi sorpresa, Mariola, no lo sabía. ¿Cuántos de ustedes lo saben? ¿Cuántos europeos saben cuánto cuesta Europa? El 1% del PIB europeo. El 1%. Eso es todo lo que cuesta Europa. El 1%. ¿Es caro? Joder, la guerra es mucho más cara. Infinitamente más cara. Pero vuelvo a insistir, ya hemos superado eso de que si no nos vamos a dar de bayonetazo los unos a los otros. Ahora hemos de dar un salto superior. Y allí es donde, aunque nos duela reconocerlo, la diferencia de puntos de vista entre un finlandés y un canario, lo siento, es muy grande. ¿Qué tienen en común? Hay que poner en valor lo que tienen en común. Y lo que tenemos en común son valores. Está un poco gastada la palabra valores, ¿no? Pero tenemos valores. Nosotros creemos en la igualdad entre el hombre y la mujer, creemos en la libertad política, creemos en el Estado de Derecho, creemos en luchar contra el cambio climático, creemos en la solidaridad entre generaciones, creemos en un Estado protector. Pues esto es lo que nos tendría que unir. No nos tienen que unir las batallas del pasado, porque las batallas del pasado las hicimos los unos contra los otros. Nos tiene que unir una comprensión del mundo. Y eso es más difícil de envolverlo en himnos y banderas, pero es la tarea intelectual que nos espera. Román, yo creo que quizá los amigos de Manzanares también quieren participar de esta conversación. Ya lo ha dicho Mariola. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, ahí está el micrófono.
Espera, que te dan el micrófono. Ya hemos visto la edad media de esta audiencia para demostrar que los jóvenes no se sientan especialmente interesados, ¿no? No, pero lo has dicho, mi pregunta no se sienten interesados. Espera, levanta la mano, es que no se te ve dónde estás. He dicho que los jóvenes no se sienten interesados. Y yo pregunto, ¿por qué? Nada más. Pienso que para cambiar Europa, de eso no habéis hablado nada, pienso que para cambiar Europa, de los cuales no habéis hablado, porque todo lo que estáis diciendo son los errores que hemos cometido en Europa, son tópicos de siempre. ¿Qué se necesita? ¿Acaso no tienen que cambiar los estados también? ¿Acaso no tiene que existir más ciudadanía en los estados? Porque has dicho que somos ciudadanos. Y yo me he quedado así un poco, realmente en España todos somos ciudadanos. Has hablado de los ciudadanos de la Francia, de Montesquieu y tal, yo voy más lejos, ciudadanos griegos. Más todavía, creo. Vamos a cambiar en los estados. ¿Existe un proyecto de cambio que podamos ofrecer como imagen de Europa o algún país lo tiene? Yo creo que esas preguntas son las que nos teníamos que hacer. Ni más ni menos. Y perdonadme. No, son preguntas muy pertinentes, sin duda, seguro que Mario las sabe contestar. Ladies first. Yo creo que los jóvenes no es que no estén interesados en Europa, es que viven Europa. Probablemente cuando la generación Erasmus presida el Parlamento Europeo, cuando la generación Erasmus presida la Comisión Europea, cuando la generación Erasmus se siente a la mesa del Consejo de la Unión Europea, esa será la Europa que construyan los ciudadanos que Europa ha ido creando. Démosle también la voz a los jóvenes en Europa. ¿Qué tal también si le diéramos algo de voz a las mujeres en Europa? Ahora que se habla tanto de liderazgo, ahora que se habla tanto de rasgos del nuevo liderazgo, yo veo una Europa y veo unas instituciones excesivamente masculinizadas. Y no pretendo, y que no se me malinterprete, abrir un debate ni una guerra de género, pero creo que Europa necesita incorporar a la mesa de toma de decisiones interna, luego ya la que nos van a inventar en la mesa global es obviamente otra de las cuestiones que hemos ido comentando, esa generación de jóvenes. No vamos a seducir a los jóvenes con relatos que nos sirvieron en otro momento, pero sí que son los jóvenes que ha dado ya lugar Europa a través de los múltiples programas, y creo que Erasmus es uno de los grandes éxitos europeos. Cuando se sienten a la mesa de las instituciones europeas, irán, creo que, transformando la Europa. Mire, tampoco seamos ingenuos ni inocentes. Europa no tiene una varita mágica que nos libre de todos los problemas internos. La Europa la hace usted también, y yo también. Y cada vez que nos convocan a las elecciones al Parlamento Europeo y cada vez que elegimos a nuestros gobiernos, que luego se sientan a la mesa de las instituciones europeas. Eso es. La Europa la hacemos nosotros si decidimos y exigimos que España tiene que cumplir con la cuota de refugiados que ha aceptado asumir. La Europa la hacemos nosotros si participamos en los proyectos a los que nos permiten acceder a los fondos estructurales, y así sucesivamente. Podemos discutir hasta el infinito sobre Europa como si fuera un ente abstracto, un ente teórico. Y por acabar con esta cuestión, en Grecia algunos eran ciudadanos y otros eran esclavos. Y hoy, aquí, todos son ciudadanos. Podemos discutir y podemos hablar muchísimo de la desigualdad, que ha sido una de las grandes heridas que ha abierto esta crisis, y cómo la desigualdad más profunda, la pobreza más extrema,
deja sin voz a algunos ciudadanos, a los que, quizá los que tenemos más oportunidad de poder expresar las ideas, nunca debemos olvidar, precisamente por lo que decía Josep, porque Europa es una comunidad de valores y la solidaridad es uno de los elementos que ha configurado, entre otras, la política de cohesión económica, social y territorial de la que este país tanto se ha beneficiado. A ver, nos deja que pregunten otra, por favor. A ver, por allí, Julián. Te pones de pie que te veamos, si no te importa. Hola. Gracias. Bueno, yo quería hacer algunas reflexiones, pero sobre todo dos preguntas. Me gustaría saber por qué hay directivas europeas, las que afectan a los temas sociales, que no se ponen en marcha en los países miembros. Me pongo muy nerviosa. Y voy a poner el ejemplo de dos que nos afectan mucho a las mujeres. El Convenio de Estambul contra la violencia de género y los permisos iguales intransferibles por nacimiento y adopción. Son directivas europeas que no se han puesto en marcha en muchos de los países miembros. Entonces, mi pregunta es en el sentido de por qué las decisiones económicas urgen tanto hasta tal punto de, cambiar un artículo de la Constitución para poder hacer caso a lo que nos dice desde Europa o Alemania, y las cuestiones sociales, porque intuyo que los dos ponentes abogan por una Europa más social, eso es lo que yo he entendido, y las cuestiones sociales se le dejan mucho de un lado y al final se crean comisiones y trabajo en el Parlamento Europeo, pero no salen adelante. Otra cosa, el tema de los problemas estructurales que han señalado, ¿no?, como problemas estructurales, yo me pregunto si no son más una consecuencia de esa pérdida que ha tenido Europa como la Europa social. Yo soy de esos jóvenes que habla Josep Borrell, ¿no? No soy tan joven, en el 86 tenía 7 años, por lo tanto me acuerdo del día que entramos en la Unión Europea, y a mí lo que me vendían en casa, entre comillas, no era eso, la unión social, la Europa social, la Europa de la civilización, la Europa de los derechos, la Europa de los valores, la Europa de la democracia. Todo herederos, como habéis dicho, ¿no?, un poco de la Revolución Francesa. Y luego, por último, quería preguntar un tema que no sé, que sí que ha aparecido en una de las diapositivas, pero que se ha pasado por alto, y quiero saber si es posible, con la mayor precisión posible, la opinión que tienen acerca del TTIP, del Tratado de Libre Comercio, que es algo que, como saben, pues está como es un poco tema tabú en los medios de comunicación. Entonces, si queremos ciudadanos y ciudadanas libres, pues también tenemos derecho a conocer lo que se está trabajando en el Parlamento Europeo, y creo que el TTIP nos afecta muchísimo a los países más pobres y a las mujeres también, ya que hablábamos del tema del género. Gracias. Esto es otra conferencia, ¿eh? Nos van a tener que invitar. Déjame las directivas a mí. Te dejo las directivas. Y lo de las mujeres... No, de las mujeres para mí. Venga. Con las directivas. Bueno, la directiva es un instrumento normativo. Muy rápidamente, para que te recuerden las claves, obliga solo a los Estados. Obliga su contenido a que los Estados logren el objetivo que contiene esa directiva de conformidad con los procedimientos que estimen ellos oportunos, y para eso la Unión Europea les da un plazo. Para cumplir con ese objetivo que contiene la directiva les da un plazo. Lo lógico, lo jurídicamente correcto es que antes de agotar ese plazo los Estados transpongan el contenido de esa directiva, la conviertan en una norma jurídica nacional, y esa norma jurídica nacional es la que otorga el derecho o impone la obligación a cada uno de nosotros.
La directiva por sí sola no tiene esa capacidad para generarles derechos o imponerles obligaciones. Necesitan esa labor intermedia de los Estados. Puede darse el caso, como usted señala, como tú señalas, de directivas que no son traspuestas en el plazo. ¿Qué ocurre en ese caso? Ocurre que el Estado incurre en un incumplimiento. Un incumplimiento que no queda ahí. Un incumplimiento que provoca un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es así, teóricamente. Si usted conoce un supuesto de un Estado que haya incumplido la transposición de una directiva o que haya traspuesto el contenido de la directiva de forma incorrecta, que sepa que usted tiene la posibilidad de acudir a los tribunales nacionales y exigirles la aplicación directa de esa directiva cuando en principio esa norma por sí sola no tiene esa capacidad de generar esa obligación. Si usted conoce casos de directivas no transpuestas que le reconozcan un derecho, hágame el favor de acudir a un tribunal nacional y exigir la aplicación de esa directiva, porque usted tiene derecho a eso. Y hay muchísimos ejemplos de pronunciamientos de los tribunales nacionales en el sentido que estoy diciendo. De hecho, Román en la presentación hacía mención a una situación muy determinada del estatus jurídico en el que se encontraban, económico, de los funcionarios interinos o no interinos, y tenía que ver con la no transposición de una directiva, y al final hay un reconocimiento por parte del Tribunal de Luxemburgo. Si lo que usted está poniendo encima de la mesa, además de esto que estoy comentando, que es jurídicamente es así, también es verdad una cuestión, que la Unión Europea ha avanzado muchísimo más y con más facilidad, más agilidad y más eficacia en aspectos de orden económico que en ámbitos sociales. Y la explicación, permítanme que acuda a la teoría, pero es la que logra encontrar una respuesta lógica a la cuestión. En materia de política social, los Estados no han querido ceder el ejercicio de competencias a la Unión. ¿Perdón? Sí, pues lo que le digo, acuda a los tribunales y exija la aplicación de esas normas. Tiene usted derecho. A mí lo que me resulta un poco contradictorio es que se emane una ley a nivel colectivo, o sea, y que una directiva, y que sean las personas, los ciudadanos y las ciudadanas las que tengamos que reclamarla. Yo también soy docente y soy interina, por lo tanto todo el tema me afecta. Y sé que para reclamar mi indemnización tengo que acudir a los juzgados. No entiendo cómo los Estados no son los que se encargan de exigir que se cumplan esas directivas europeas. No tenemos por qué ser la ciudadanía. Estamos hablando de dos niveles muy distintos. Sí, pero déjeme que entiendo su enfado. No estoy enfadada. Estoy haciendo una pregunta. Sí, perdone que hable así vehementemente, pero sí. No es enfado. No, pero la respuesta es la que le estoy ofreciendo. Le puede gustar más o menos, pero la respuesta es la que le estoy ofreciendo. Si un Estado incumple la obligación de transponer una directiva, incurre en una situación de incompatibilidad con el derecho de la Unión Europea y la Comisión Europea le puede plantear un recurso de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia, que constatará el incumplimiento y le impondrá una sanción económica extraordinariamente fuerte al Estado para que tenga incentivos suficientes como para transponer. Ahora bien, para que el ciudadano afectado por esa situación no tenga que esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea imponga una sanción económica al Estado y el Estado promueva la transposición de la directiva, le concede algo que en principio no está en la esencia natural de esa norma, que es reconocerle un efecto directo que, insisto, en principio no lo tiene la norma y que se activa a modo de sanción al Estado indirecta y a modo de beneficio al particular, obligando a los tribunales nacionales a aplicar ese derecho. ¿Esto es imperfecto? Puede serlo. No digo que no. ¿Por qué los Estados incumplen? Pues porque los Estados, en ocasiones, no son respetuosos con el marco jurídico, pero le estoy tratando de explicar los marcos y las reacciones que el ordenamiento ha previsto.
Nos puede satisfacer más o menos, pero no, es así. Tu explicación es perfecta, pero si me permites, Mariola, a ver si enlazo con la preocupación manifestada. Comprendo que un ciudadano dice, oiga, pero no hay una directiva europea que dice que eso tiene que ser así. ¿Por qué no se aplica? ¿Por qué tengo yo que protestar? ¿Por qué el Estado no lo hace? Pues porque el Estado lo hace mal. Porque la Unión Europea... claro, es que los Estados a veces hacen las cosas mal. Mira el caso de España con el tema de las hipotecas. En el momento más grave de los desahucios, un abogado en Cataluña planteó ante un tribunal de justicia que los desahucios que se estaban haciendo incumplían una directiva europea, porque la Unión Europea había establecido una norma de protección al consumidor en este caso el señor que tenía la hipoteca, que el gobierno español no había trasladado a su ordenamiento jurídico. Y como no lo había trasladado a su ordenamiento jurídico, pues no se aplicaba. Y ese abogado, conocedor del derecho comunitario, fue y dijo, no, eso que están haciendo aquí no vale, porque hay una norma europea que dice que las cosas no se hacen así y no se puede desahuciar a una persona en estas circunstancias. Y ganó, porque el juez reconoció que el Estado español no había traspuesto la directiva, pero que esta directiva, aun no habiéndola traspuesta, estaba en vigor. ¿Eso es culpa de Europa? No, eso es culpa del Estado español, que en ese caso concreto no había hecho lo que tenía que hacer. Y un ciudadano esgrimió ante los tribunales su derecho. Y tú dices, con razón, permite que nos tuteemos, hombre, tendría que haber sido el gobierno quien hiciera estas cosas bien y no tendría yo que pelearme en los tribunales. Pues sí, tienes toda la razón del mundo, pero ¿de quién es la culpa? Pues del gobierno que no hace bien las cosas, en este caso el español, y en otros muchos casos otros gobiernos que van a Bruselas, aprueban y luego no aplican. Pero no lo aplica, el hecho de que no lo apliquen no quiere decir que ese derecho no exista. Y gracias a esa reclamación, apelando al derecho europeo, ha habido muchísimos menos desahucios en España y han sido muchísimos menos traumáticos de lo que estaban siendo hasta el momento y para colmo de vergüenza mía, ese gobierno que no había traspuesto la directiva era un gobierno socialista. O sea, no estoy echando la culpa a nadie. O sea, un gobierno socialista estaba asistiendo a un mar de desahucios que hubiera podido parar simplemente si hubiera traspuesto una directiva comunitaria. Se le olvidó. Y le pegaron un buen tirón de orejas, porque alguien protestó y dijo, hay una ley que me protege. Pero eso es culpa de los gobiernos que no cumplen. Tú dirías, pero la Unión Europea tendría que estar vigilante y hacer que lo hagan. Sí, lo está. Lo está con los medios que tiene y periódicamente le dice, oiga, que no ha traspuesto usted la directiva no sé qué. Y dice, sí, estoy en ello. Pero es que la Unión Europea tiene los poderes que tiene, no podemos pedir peras al olmo. La Unión Europea nunca nadie quiso que fuera una unión social. Los Estados nunca han querido que fuera una unión social. Han dicho, lo social para mí. Las pensiones para mí. El seguro de desempleo para mí. La asistencia sanitaria mía. Todo lo social mío. ¿Cómo? No, es que no lo oigo, si no se pone el micrófono, estoy muy interesado en saber lo que dice, pero necesito un micrófono. Yo me parece que vamos a dar paso. No, pero no sé si las preguntas que pone, pero vamos a, porque se está echando el tiempo. Pero quiero decirte que no puedes pedirle a Europa que haga legislación social si los socios del club no le han concedido el poder para hacerlo. Bien. Sí, deja que... Bueno, es igual. Sí, dos cuestiones del TTIP. El TTIP, sí. Mire, probablemente sea... Es el Tratado de Libre Comercio entre Europa y Estados Unidos, para los que no... Probablemente sea más popular decir que el TTIP es una estrategia casi definida o diseñada por el diablo. Pero yo no voy a hacerlo. Creo que en sociedades globales la eliminación de barreras comerciales es una tendencia que nos gustará o no nos gustará, pero se va a imponer. Del TTIP yo tengo un rechazo absoluto al procedimiento.
al procedimiento utilizado para una negociación entre la Unión Europea y Estados Unidos sobre un tratado internacional en materia comercial que nos afecta directamente y que las negociaciones han sido conducidas bajo un principio que es intolerable en el ámbito democrático, que es el secreto. Y solo cuando ha habido un interés en filtrar determinadas situaciones o determinadas negociaciones del TTIP y cuando hay un contexto político en Estados Unidos determinado con Trump y también en otros gobiernos europeos, que podríamos decir el fenómeno del populismo, es cuando las negociaciones han encallado, con riesgo probablemente en estos momentos de no continuar con las mismas. Pero creo que sería más cómodo por nuestra parte decir que el TTIP es lo peor que nos puede pasar, pero creo que es más honesto decir que sería interesante que las negociaciones de ese tipo de tratados se hicieran con luz y taquígrafos, con la participación de los ciudadanos y con el pleno convencimiento de qué es lo que estamos negociando. Pero no te preocupes, está muerto el TTIP. Está muerto. Vuelvo a mi reunión de París el fin de semana. El presidente Hollande, delante del presidente de la Comisión Juncker, le dijo: Francia no va a aprobar el TTIP. Pare de negociarlo, no nos gusta cómo está enfocado, no se ha hecho bien. Eso no quiere decir que no tengamos que tener un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Europa. Pero tal como se ha encauzado, a Francia no le gusta y hay más países que han dicho paren esto y, por lo tanto, a corto plazo el tratado no va a ver la luz. Lo cual, insisto, no quiere decir que tengamos que tener una norma que regule los intercambios entre las dos grandes economías del mundo, que son Europa y Estados Unidos, ¿no? Bueno, a ver si podemos hacer un par de preguntas rápidas, por favor. Buenas noches. En primer lugar, dar las gracias por su presencia aquí hoy. Sin duda nos han hecho sentir más Europa, la necesidad de conocer mejor Europa y construir ese relato que decían ustedes. Pero la realidad es que, si por un lado la juventud es euroescéptica, están creciendo los partidos euroescépticos en todos los países de la comunidad, y los países y los partidos que son europeos no construyen ese relato, pues es difícil que a la ciudadanía llegue, porque, por ejemplo, no tenemos la suerte que hoy nos están dando ustedes una auténtica información que nosotros desconocemos. Por lo tanto, ¿no creen ustedes, y esa es la pregunta, que desde los poderes públicos, desde los partidos que son europeístas y tal, deberían hacer un esfuerzo de pedagogía para que los ciudadanos jóvenes y no tan jóvenes entendamos bien lo que es Europa y construyan ese relato que nos haga ser ilusionantes hacia Europa? Esa es la pregunta número uno. La pregunta número dos, si me permiten, no puedo resistirme ante la presencia del señor Borrell aquí hoy con nosotros, irme un poco a las cuestiones domésticas. Ya sé que la calidad bien entendida empieza por uno mismo. Entonces, me gustaría preguntarle al señor Borrell una pregunta. ¿De quién son los partidos políticos? ¿Son de los militantes? ¿Son de los votantes? ¿Son de la sociedad a las que sirven? Y concreto la pregunta más. PSOE, 190.000 afiliados, 5 millones de votos en los peores resultados de la historia, 3,9% el peso de los militantes sobre los votantes. Todos sabemos que en los partidos hace falta dinero para mantener las estructuras, para llevar los mensajes, para formar a sus cuadros, para llegar a la ciudadanía. Entonces, el dinero se consigue con votos y diputados. Cuantos más votos y más diputados tenemos, más dinero tenemos para trasladar nuestros mensajes y construir la sociedad que en este caso el Partido Socialista quiere. Por lo tanto, la pregunta es esta. Y la segunda, la tercera, y que le afecta muy directamente al señor Borrell. La tercera es, en este momento es evidente que la sintonía entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Socialista Catalán puede mejorar notablemente. ¿Cómo va a acabar esto? ¿Acabará con una escisión o se construirá y se presentará el PSOE con su enseña en Cataluña? Muchas gracias. Es una oportunidad única que tenía, perdóneme.
Maribel les va a contestar a eso. Pues déjame que te diga algo. No le va a hacer gracia, no te va a hacer gracia que sea yo la que aborde esta cuestión, pero sí que os invito a reflexionar sobre el papel de los partidos políticos en nuestra Constitución. Una Constitución, por cierto, que el Partido Socialista ha dicho que quiere reformar y que creo que merece la pena que prestemos atención a las propuestas de reforma que presenta este partido, porque creo que soluciona gran parte de los problemas que tiene hoy España. Cuando España quiso estabilizarse democráticamente, en su Constitución le dio un papel a los partidos políticos extraordinariamente protagónico. De hecho, se habla más que de una democracia española, de una casi partitocracia española, probablemente por la necesidad de construir una estabilidad democrática que ansiábamos y que no teníamos. Y hoy gran parte de algunos de los problemas que tenemos es precisamente por ese sobrepoder que tienen los partidos, que es un poder que le ha dado la Constitución y que hoy encaja mal o casa mal con las necesidades de una democracia que tiene seguramente más vida y más estabilidad que la que tenía cuando se definió la Constitución en los términos que estoy señalando. Aunque sé que esta respuesta seguramente a usted no le hace ninguna gracia, lo que quiere escuchar es la del señor Josep Borrell. A estas horas de la madrugada yo... No, pero yo he lanzado varias directivas, pero no me hacen caso los ponentes. No, yo creo que debes organizar otro encuentro, otra escuela de ciudadanos para hablar de cuestiones tan absolutamente relevantes como las que ha planteado usted esta noche, ¿no? Tan absolutamente relevantes, y no son coyunturales, no es porque ahora el Partido Socialista tenga, como todo el mundo sabe, una crisis grave, no es por eso, es porque hay que pensar cómo funciona la democracia. Pero primero voy a contestar la primera pregunta, la de cómo construimos el relato y si no tendríamos que hacer mucha más pedagogía. Seguro que sí. Usted no se puede imaginar la cantidad de dinero que nos gastamos, digo nos, porque lo pagamos todos, en propaganda, información, folletos, libros, desde las instituciones europeas, en 20 y tantos idiomas, explicándoles a la gente lo que es Europa. Si usted va, en todas las ciudades europeas hay oficinas de información y le inundarán de papeles donde le explicarán cómo se vota en el Parlamento, cómo se eligen a los diputados. Pero todo eso no tiene alma. ¿Entiende? No tiene alma. O sea, está muy bien y si usted quiere hacer una tesis doctoral le será de mucha utilidad. Pero no tocamos la fibra sensible. Y cuando tenemos problemas sensibles, como el tema de los refugiados, nuestra respuesta ha sido catastrófica. Catastrófica. Porque no es verdad que los refugiados sean un problema para Europa. Somos 600 millones de personas. Y 600 millones de personas no pueden acoger a 500.000 desheredados. No podemos entre 600 millones acoger a 500.000 desgraciados que huyen de la guerra. Claro que podemos. Lo que pasa es que no queremos. Y es mucho más fácil escuchar a la voz que dice, cuidado, cuidado, que entre ellos seguro que hay algún terrorista escondido, que se ha puesto el turbante en el bolsillo para pasar la frontera. Pero lo que hemos hecho los europeos es para sentir vergüenza. Vergüenza total. Comunidad de valores. ¡Buah! Un poco devaluados los valores en cuestión. Entonces, esa hubiera sido una gran ocasión para dar una respuesta movilizadora. Ahora dice Juncker, con razón, voy a crear el servicio de voluntarios europeos para el desarrollo. Muy bien, sí señor, coja usted un montón de jóvenes que probablemente están en un bache electoral, laboral y denles una oportunidad de frotarse con el mundo prestando un servicio en tantas cosas en las que los europeos podemos contribuir. Y eso que lo hemos tenido en nuestras fronteras lo hemos resuelto levantando muros, poniendo alambradas y diciendo, no, aquí no vete al lado, el de al lado al otro lado. O sea, cuando hemos tenido una ocasión no la hemos sabido aprovechar. Hay que hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? De una forma excesivamente burocrática. Yo no sé cómo se hace.
Le aseguro que cuando estaba en una de las instituciones europeas, esta idea me torturaba la cabeza. A ver, ¿y cómo podemos hacer para que la gente joven entienda para qué carajo sirve esto? Pero la visión que tiene Europa es una visión burocrática. Y hay mucha gente dedicada a denigrar a Europa, a echar mierda sobre Europa. La prensa británica, por ejemplo, se ha pasado años vituperando, descalificando, dando una imagen de Europa absolutamente repelente. Y no hay una ofensiva contraria, no hay intelectuales, no hay escritores, no hay movimientos sociales, no hay prensa. Es difícil porque como tenemos tantos idiomas diferentes, a veces no lo sabemos hacer. Una respuesta a lo kennediana yo creo que también ayuda, ¿no?, en esa construcción del retrato. No solo nos preguntemos qué hace la Unión Europea por nosotros y por nuestros problemas. También preguntémonos qué hacemos nosotros por construir una imagen más saneada, más dulcificada, más seductora de Europa. Y eso sí que es una responsabilidad que nos compete a cada uno de nosotros en nuestra modesta gestión del día. Coge el ejemplo de un español. Un español de los años 80 y 90, ¿cómo veía Europa? La veía como una hada buena, que nos daba subvenciones, nos construía infraestructuras, nos daba credibilidad internacional, nos daba capitales abundantes a tipos de interés muy bajos. Es muy fácil querer a una hada buena. Yo soy ministro de Obras Públicas y me he acordado del Parador de Manzanares porque una noche dormí allí cuando inauguraba un trozo de la autovía. Es muy fácil, España entera estaba llena de letreros que ponía FEDER, 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 ¿no? Lo han visto ustedes, ¿no? FEDER. Un día me dijo un señor, este señor FEDER debe tener mucho dinero. Pues sí, tiene un montón de dinero, tanto que nos da cada año 1,5 puntos del PIB. No sabía lo que eran 1,5 puntos del PIB, pero era mucho dinero. ¿Cómo ve Europa un joven de hoy? No lo ve como una hada buena, lo ve como una madrastra, que por definición son malas. ¿Por qué? Porque ya no hay letreros de FEDER, porque ha venido la crisis y porque ahora desde Bruselas no dan subvenciones, siguen dando, pero se notan menos. Lo que hacen es que te dicen, súbase usted los impuestos, bájese los sueldos, bájese las pensiones, apriétese el cinturón, reduzca el déficit. Ostras, estos no son mensajes agradables de oír. Era mucho mejor la Europa de los años 80 y 90, era mucho más simpática. Pero la de ahora, para quererla, tienes que elevar un poco el tiro mental. Tienes que elevarte y tratar de entender mejor de qué va esto. Porque aunque no hubiésemos tenido la crisis del euro, y contesto a la pregunta de la reforma de la Constitución, que yo estuve en contra en su día, aunque no hubiésemos tenido esa crisis, España hubiera tenido que hacer un ajuste, porque teníamos un déficit comercial de 10 puntos del PIB, y eso no hay país que lo aguante. Eso no es culpa del euro, eso es culpa nuestra. Y pudimos llegar a tener 10 puntos del PIB de déficit comercial porque el euro nos protegía. Pero, oiga, eso no, Dios que lo aguante. España tenía que haber hecho el ajuste porque simplemente nos montamos encima de la burbuja inmobiliaria y de eso no tiene la culpa la señora Merkel, ¿eh? Eso la culpa la tenemos nosotros. Bueno, y ahora voy al siguiente tema, esperando que tú convoques esa... Yo me apunto, tú lo convocas, yo vengo. ¿Eran 3 o eran 2? ¿Cuántos eran? Sí, la tercera pregunta era sobre... ¿De quién son los partidos políticos? Bueno. Esta es una pregunta que no tiene fácil respuesta. No tiene fácil respuesta. Los partidos políticos son bienes públicos. Los partidos políticos son instrumentos de la ciudadanía. Están al servicio de la ejecución democrática. Sin ellos no habría democracia, porque no sabríamos cómo instrumentarla. Pero dicho eso, son bienes públicos y por lo tanto pertenecen a los ciudadanos. ¿A qué ciudadanos? Oiga, ¿a los que les votan o a todos? Si son bienes públicos, pertenecen a todos, a los que les votan y a los que no les votan. ¿Pero pertenecen un poco más a los que les votan? Parece que sí. Y un poco más a los que militan, un poco más. Un poco más. Yo me afilio a un partido político porque quiero participar en política. Y eso me limita mi libertad. Me limita mi libertad. Y a cambio de eso tengo más capacidad de influir en la política.
Un partido político no es un club de libre pensadores. Los miembros y sobre todo los dirigentes de un partido político no pueden estar diciendo lo que les viene en gana todos los días. Voluntariamente han aceptado estar en una organización y tienen limitada su libertad. Si no quieren, que se vayan. Pero estando dentro, no pueden todos los días llevar la contraria a lo que es la línea del partido. Y desgraciadamente de eso hemos tenido bastante en el Partido Socialista. Entonces yo lo que le quiero decir es que usted tiene que preguntarse no de quién son, sino para qué sirven los partidos políticos. ¿Para qué sirven? Pues yo le diré, sirven para tres cosas. Primero, para hacer programas políticos, para hacer propuestas. Alguien tiene que hacer propuestas a la gente. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Así. ¿Cómo tienen que ser los impuestos? Altos, bajos, así. Alguien tiene que pensar, pasar un buen tiempo pensando y proponiendo. Propuestas políticas, viables, cartas de los Reyes Magos. Yo he sido secretario de Estado de Hacienda 8 años y nunca los vi por el Ministerio de los Reyes Magos. Eso no es un programa político. Usted sabe que si quiere gastar tiene que recaudar. Diga de dónde lo saca. Por eso los programas etéreos y vamos a gastar 50.000 millones más, así estupendo, ¿y por qué no 100.000, oiga? ¿De dónde salen? Hacer programas responsables y aplicables. ¿Los hacen bien? No los hacen bien, porque la mayor parte de los programas son brindis al sol. Segundo, seleccionar al personal político. Los partidos políticos son filtros. Seleccionan a los ciudadanos que quieren ejercer responsabilidades políticas. Los seleccionan bien. La clase política de este país está a la altura de sus responsabilidades. ¿Qué cree la gente? Yo no digo nada, pero tengo la sensación de que la gente cree que hoy los cuadros de los partidos políticos, pues quizá no todos tengan la capacidad necesaria para ejercer sus funciones. Segundo problema. Tercera función, socializar la política. Hacer que la política impregne la sociedad y participen en ella todo el mundo, no solo el que quiere ser diputado o alcalde. El ciudadano que no quiere ser nada, que ya es lo que es. Lo que quiere es que su voz se tenga en cuenta. Y quiere informarse, y quiere participar en el debate, y quiere influir sobre quién serás su alcalde o su diputado. Él no lo quiere ser, pero quiere saber quién lo va a ser. Socializar la política, hacer que la política impregne a la sociedad. ¿Eso lo hacen los partidos políticos? No, es lo peor que hacen. Porque si lo hicieran bien no tendrían 100.000 afiliados, tendrían muchos más. Y las casas del pueblo estarían llenas de gente y están vacías. Entonces, eso es lo que creo que es importante de plantearse. Necesitamos partidos políticos que hagan que la política sea un bien común de la sociedad y en ella participen todos los que quieran, no para ser algo, sino para participar en algo. Necesitamos partidos políticos que seleccionen al personal político con criterios de capacidad y mérito, y necesitamos partidos políticos que nos hagan propuestas sobre las cuales podamos discutir y que se puedan aplicar. Y si hacen eso, me da igual de quién sean. Bueno, yo creo que con esto vamos a dar por... Bueno, veo que hay ahí alguien con micrófono. La última pregunta, que sea breve, por favor. ¿Se me oye bien? Sí. ¿Me oye? Bien. Yo os voy a hacer una pregunta. Yo soy un anacrónico socialista, revolucionario, anticapitalista. Llevo 40 años militando en el movimiento socialista mundial. Tengo que hablar de esto para aclarar, para facilitarles la respuesta a la pregunta que les voy a hacer al final de mi intervención. En el Partido Socialista de Gran Bretaña, en la cual fue el partido fundador del movimiento socialista mundial, como usted sabrá, señor Borrell, creo que lo tiene que saber, este partido se fundó en 2004, un año antes de la revolución, de la así llamada Revolución Rusa. Fue formada por seguidores de aquel grupo llamado los imposibilistas,
de la Confederación Socialdemócrata Británica, formada por Eleanor Marx, la hija más pequeña de Karl Marx, su compañero Abelin y otros intelectuales de la época, entre ellos William Morris. Y se han mantenido fieles a las tradiciones del marxismo y otros pensamientos más que se han incorporado a este partido. Entre ellos algunos anarcosindicalistas que entre todos formaron la Liga Socialista Británica para más tarde... ¿Puede concretar la pregunta, por favor? Porque ya se nos ha ido el tiempo. Bueno, un momento. Concreta una pregunta. Concretaré cuando haya que concretar. También porque ¿Cómo? los demás han hablado libremente y a mí se me debe dar simplemente porque sepan Perdone, mire, esto no es una asamblea. No me da ninguna excusa para Perdone, esto no es una asamblea. Hemos dicho alguien tiene algo que preguntar y usted nos está pregunta que preguntando. tengo que hacer está relacionada con lo que estoy poniendo ahora. Concrete la pregunta o le cortamos el micrófono. Para darle la respuesta. Nuestro partido no tiene líderes. Somos libres. Decidimos nosotros democráticamente el camino a seguir anualmente. Por tanto, esto disento un poco con lo que acaba usted de decir, señor Borrell. Y creemos que la única alternativa es el socialismo. Pero no el socialismo que ustedes, el Partido Socialista de España, representan. Creo que es muy diferente del socialismo que nosotros luchamos. Y mi pregunta es esta. ¿Cuándo el partido de ustedes, de este país y de Europa, van a llegar el momento que conciban la actitud de decir, señores, dejemos de colaborar con el capitalismo y empecemos a construir el socialismo? ¿Cuándo? ¿Contesto? Mayor. Bueno, su pregunta tiene mucho trasfondo. Y la respuesta no es una respuesta sencilla, pero no la voy a esquivar, porque algo tiene que haber pasado en Europa para que los partidos socialdemócratas, sobre todo en el sur, pero también en el Reino Unido, hayan pasado de tener el 40-45% del voto a tener el 20 o el 25% del voto. Algo tiene que haber pasado. Y seguramente muchas clases populares no han visto en la socialdemocracia tradicional el elemento defensivo que esperaban que fuera frente a la crisis. Y en ese sentido hay que hacer una crítica profunda de cuál ha sido el papel de la socialdemocracia en la gestión de la crisis, que en mi opinión se ha plegado demasiado a las directrices de una orientación neoliberal de la política económica. Es verdad que cuando en los años 60, 70, los socialistas nos convertimos a la economía de mercado, entonces aquello se interpretó como un síntoma de madurez. Dijeron, bueno, vale, ya han aterrizado en la realidad. Y en cambio ahora se ve como un signo de traición. ¿Qué ha pasado? Para que aquello que se entendió que era que el socialismo entendía que la economía planificada no funcionaba y había que dejar que el mercado funcionara, aquello que se interpretó como algo de modernidad, ahora se entiende como algo de abandono de sus orígenes, como usted ha expresado. Yo soy de los que creo que los socialistas deberíamos hablar menos de mercado y más de democracia. Pero de democracia en el sentido profundo de la palabra. No la del acto de votar una vez cada 4 años, sino la democracia entendida como la supremacía del ciudadano sobre el consumidor. Y posiblemente en el pasado hemos hablado demasiado de los mercados y hemos dicho que, bueno, sí, que los mercados producían desigualdades, pero que ahí estaban los sistemas de protección social para curar las heridas que los mercados producían, y hemos abandonado el sentido profundo del socialismo, que es la construcción de una sociedad democrática, a través de la cual controlar a los poderes económicos. Y en eso creo que podríamos estar de acuerdo usted y yo. Muy bien. Pues, muchas gracias al señor Borrell y a María Lasrea y a todos ustedes por venir. Buenas noches. Les recuerdo
recuerdo que la próxima conferencia será el día 25 de noviembre con el catedrático de Economía Emilio Ontiveros. Buenas noches.